Hola chicos, el día de hoy vamos a explicar la rama judicial. Estamos hablando sobre las ramas del poder público y esta rama es la encargada de administrar justicia. En la sociedad es muy común que se den conflictos entre las personas, entre los seres humanos e incluso entre los seres humanos y el Estado. Podemos visualizar en la imagen que hay un señor juez administrando justicia. También encontramos que hay dos personas en un conflicto judicial porque llegaron ante un juez. ¿Qué podemos identificar? Una persona está acusando a la otra de agredir, de ser agredido, y la otra persona también está inculpándola de que la otra persona fue la que lo agredió. Es el juez el que debe determinar quién tiene la razón y además de esto, pues darle la respectiva sanción a quien le corresponde y el derecho también a quien le corresponde. Es importante aclarar que existen dos tipos de jurisdicción de manera general. Tenemos la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción administrativa. ¿Cuándo acudimos ante la jurisdicción ordinaria? Cuando las personas que tienen el conflicto jurídico son personas particulares. Las personas particulares pueden ser naturales o jurídicas, ¿sí? Pero el hecho es que sean particulares, que no hagan parte del Estado de ninguna forma, ¿listo? Entonces tenemos, por ejemplo, estas imágenes, podemos identificar, aquí un señor le está diciendo al otro que le dé una cantidad de dinero. Muy seguramente esto llegará ante un juzgado donde este señor va a cobrarle y hacerle pagar al otro señor, al deudor, una cierta cantidad de dinero. Ellos son dos personas particulares. Por tal razón, acuden en este caso, a un juez civil y este hace parte de la jurisdicción ordinaria. Aquí tenemos unas personas discutiendo de pronto por una negociación en una empresa. Esta empresa, imaginémonos que es de carácter privada, si es pública no entraría en la jurisdicción ordinaria. Entonces, estas personas, si tienen alguna negociación comercial y entran en conflicto, deben acudir en este caso, a un juez, pero dentro de la jurisdicción ordinaria, porque ellos hacen parte como tal, o son más bien personas particulares. Por tal razón, si hay un conflicto jurídico, debe dirimirlo, debe tomar una decisión un juez de la República. Aquí tenemos, imagínense, a un empleador y a un empleado. De pronto discutiendo porque lo despidieron sin justa causa, porque no le ha pagado los últimos salarios, porque no le ha dado vacaciones, por cualquier tipo de relación laboral. Estas son dos personas particulares. Por tal razón, si tienen un conflicto en la parte laboral, deben acudir ante un juez laboral. Si ninguno de los dos representa al Estado, hacen parte de la jurisdicción ordinaria. Aquí tenemos una persona que realizó un delito, cualquiera que fuera, homicidio, hurto, estafa, ¿sí? Esta persona es judicializada por un juez penal. Como este señor es una persona natural, esta problemática hace parte de la jurisdicción ordinaria. Aquí tenemos un caso particular. Imagínense una pareja discutiendo, se van a divorciar y están discutiendo por la custodia de este menor y además por los alimentos que la otra parte debe pagar para el mantenimiento de este jovencito o de este chico. Aquí tenemos una imagen que es lo que llamamos el paseo de la muerte. Pero ojo con esto. Esto teniendo en cuenta de que es una clínica, ¿sí? La persona, o más bien sí, la persona, porque en este caso es una persona jurídica, que vamos a demandar para pedir indemnización por la muerte de esta
de este paciente en algún momento por negligencia médica. Si es una clínica, hará parte de la jurisdicción ordinaria esta demanda. ¿Por qué? Porque se va a demandar a una persona particular. Las clínicas, a pesar de ser empresas, son personas particulares. Por otro lado, tenemos la jurisdicción ordinaria. ¿A qué se refiere la jurisdicción ordinaria? Es el que regula los problemas entre el Estado y los particulares. Si el mismo caso de la muerte de una persona se da por negligencia médica, se da en un hospital, la indemnización que vamos a solicitar por la muerte injusta de ese paciente no va a ser en una jurisdicción privada, sino en una jurisdicción administrativa, porque el hospital es público y como tal, cualquier ineficiencia o deficiencia de este, será el Estado quien deba responder por ella. ¿Listo? Tenemos otra imagen que es una representación de los falsos positivos. Cada vez que un militar realiza un homicidio y dice que era una persona que estaba al margen de la ley y todo ese tipo de cosas y resulta que no es así, el Estado debe pagarle a las víctimas, es decir, a los familiares de esas personas fallecidas, una indemnización porque este militar o los militares están representando el Estado. Esto se hará bajo un juez administrativo. Esta es una jurisdicción administrativa. ¿Se acuerdan? Algunos no se acuerdan, pero conocen las corralejas que se cayeron, la historia de las corralejas que se cayeron en Sincelejo. ¿Qué tendrá que ver esto con la jurisdicción ordinaria? Pues el Estado le toca pagar a las víctimas, a las personas que fallecieron y a las que quedaron heridas en ese entonces. Y uno dirá, ¿por qué? Porque el estado de autorización de la corraleja sin haber hecho el respectivo estudio de los suelos. Eso ocasionó que al llover se cayeran las corralejas. Por tal razón, es el Estado quien debe indemnizar a las víctimas de la caída de las corralejas. Esto se hace a través de la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque son conflictos entre particulares y el Estado. Vamos a mirar cómo está compuesta esta rama judicial. Tenemos en primer lugar, pero no por un orden, sino porque está aquí, la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de investigar y luego acusar, si encuentra pruebas, ante los jueces penales a las personas que posiblemente cometieron un delito. Entonces la Fiscalía primero investiga y si encuentra pruebas, luego acusa ante los jueces penales. Tenemos los jueces de la República que lo habíamos visto anteriormente, jueces laborales, juez civil, juez de familia, juez penal, ellos hacen parte de la jurisdicción ordinaria y los jueces o tribunales administrativos hacen parte de la jurisdicción administrativa que explicamos anteriormente. Tenemos también las altas cortes. Entre ellas tenemos la Corte Constitucional. ¿Qué hace la Corte Constitucional? 1. Protege la Constitución política, la salvaguarda. ¿De qué protege? De que no se vulneren derechos constitucionales. Por tal razón, cuando un funcionario público, o más bien una persona directiva, como un alcalde, un gobernador, realiza un decreto que vaya en contra de los derechos fundamentales, los ciudadanos pueden demandar ese decreto. Por ejemplo, si el alcalde de Sincelejo, puede ser de Sincelejo, de Corozal, de Magangué, cualquier alcalde, establece que las mujeres no pueden salir después de 8 de la noche para, según él, protegerla,
proteger a las mujeres, esto estaría vulnerando un derecho fundamental, el derecho fundamental a la igualdad, incluso laboral, porque hay muchas mujeres que de pronto trabajan a esa hora, que pueden estudiar a esa hora, el derecho de locomoción, que es de transitar libremente, ¿cierto? Entonces, estaría vulnerando ese derecho. Por tal razón, ese decreto puede ser demandado ante la Corte Constitucional. Y esta Corte es la que va a establecer si definitivamente ese decreto es constitucional o no es constitucional. En dado caso que no fuera constitucional, ese decreto queda eliminado, no se puede implementar en esa ciudad. Además de esto, también tenemos que la Corte Constitucional conoce algunos casos por revisión, algunos casos de acciones de tutela. Y las acciones de tutela que lleguen a la Corte Constitucional para ser revisados por esta, la decisión que tome la Corte será la última decisión. De tal manera que por eso podemos decir que la Corte Constitucional es el máximo tribunal en lo relacionado con la Constitución política y con los derechos fundamentales. También tenemos la Corte Suprema de Justicia. El concepto de la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que les expliqué que la jurisdicción ordinaria es el que regula la relación entre particulares? Si un juez toma una decisión y la persona no está de acuerdo, puede apelar a una instancia superior y puede llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. Será la Corte Suprema de Justicia la última instancia, el máximo tribunal que tome una decisión sobre ese caso. Por ejemplo, si primero le dieron la custodia a la madre y el padre cree que tiene la razón y que deben darle la custodia de ese menor a él puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo que diga esta Corte Suprema de Justicia, esa va a ser la última decisión. De la misma manera, un problema laboral, mientras sea entre particulares, de la misma manera un problema civil, un problema incluso en la parte penal. La última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Consejo Superior de la Judicatura. Este Consejo Superior de la Judicatura es el que administra el buen funcionamiento de toda la rama judicial, de la Fiscalía, de los jueces, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, ¿sí? Es el que administra la rama judicial. Además, le da o le otorga la tarjeta profesional a los abogados. Por último, tenemos el Consejo de Estado. Aquí otra vez tenemos que este Consejo de Estado es el máximo tribunal, pero ojo, de la jurisdicción administrativa, es decir, de los problemas entre los particulares y el Estado. Si una persona demanda al Estado, por los ejemplos que dimos anteriormente, por ejemplo, falso positivo, por un problema de una muerte o negligencia médica en un hospital público, y no está de acuerdo con lo que dice el juez o el tribunal administrativo, puede llegar ante el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo o máximo tribunal de la jurisdicción administrativa. Lo que diga este Consejo de Estado será la última palabra. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.